Muy buenos días para todas y todos. Vamos a continuar con nuestro trabajo en español, en lenguaje. Y como habíamos dicho en la clase anterior, vamos a aclarar un poquito, hablar un poquito más de lo que es la fábula, aunque también vamos a estar hablando del cuento. A ver, para entender un poquito lo que es la fábula y lo que es el cuento, son cosas que precisamente, como dice la palabra cuento, se cuentan. Son historias, son narraciones donde se presentan diferentes situaciones que podría uno llamar problema, y entonces uno mira qué es lo que hacen los personajes para solucionar esos problemas. En el caso de la fábula, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la fábula? A los cuentos en los que los animales hacen y dicen cosas como si fueran personas, se les llama fábulas. Y ahí yo voy a aumentar otro poquito. En las fábulas también resultan actuando como si fueran personas las cosas. Puede resultar un lápiz, una cuchara, hablando, aplaudiendo, caminando, haciendo cosas que son normales en nosotros las personas. Y pues casi siempre o la mayoría, más bien quienes actúan son animales. Animales que nosotros sabemos que normalmente, pues obviamente ellos no van a poder hacer esas acciones. Como en las fábulas, los animales se comportan como personas. Se dice que los personajes de las fábulas son animales personificados. La palabra personificación o personificados significa que están haciendo acciones que no son de ellos, que son esas acciones de las personas. Si ustedes observan este dibujito acá, la mamá osa y la hija osa, pues obviamente en la realidad nosotros no vamos a encontrarla allá en el bosque, en la naturaleza, a los osos vestidos, ¿cierto? Y mucho menos maquillados o con moñitos. Eso no pasa. Eso pasa es en las historias que se inventan, donde ponemos a los animales a hablar, en este caso aquí a leer, a reír, a cantar, bueno, a diferentes acciones que solo lo hacemos, vuelvo y les repito, nosotros las personas. Además, algunas fábulas tienen el propósito de enseñarnos algo. A esta enseñanza se le dice moraleja. Bueno, y entonces, ¿qué es la moraleja? Pues como dice la ahí atrás, es una enseñanza. Es algo que nos puede servir, porque es que la fábula es como un ejemplo para hacernos caer en cuenta de algunos errores que podemos nosotros cometer, y más bien para que aprendamos y evitemos cometerlos. Entonces, empezaríamos por pensar un poquito en cuál podría ser la moraleja de la fábula El sol es tuyo, que es la que en la anterior clase estuvimos analizando. ¿Cuál podría ser la moraleja? O entonces, para que me lo entiendan bien mejor, ¿cuál podría ser la enseñanza de esa fábula, de esa historia? Y podríamos de pronto pensar en que gracias a que el perro y el pollito hablaron, se pusieron de acuerdo y encontraron una solución al problema que se les estaba como presentando, donde ya decía el pollito que él iba a ser el dueño del sol, y entonces el perrito se puso a pensar, bueno, y si él es el dueño, entonces me deja a mí sin luz y sin calor, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ya hablando con el pollito, pues el perrito le dijo que le iba a dar un espacio en su casa, y pues entonces quedaron así ya como viviendo juntos, y como que esa fue la solución para que el pollito no siguiera pensando en ser dueño del sol, y más bien que de pronto como decía el perro,
se hiciera dueño de una partecita ahí de la casa. Entonces, ¿la enseñanza cuál podría ser? Pues no, la explicación no va a ser tan larga, ¿no? Por ejemplo, la última parte nos dice: podemos brindar nuestra amistad a quienes la necesiten y no rechazarla de quienes nos la brindan. Esa podría ser una enseñanza. Si alguien quiere ser amigo nuestro, de verdad, pues lo ideal es aceptarle esa amistad. Tener amigos de verdad, pues es un gran tesoro, es una gran fortaleza tener así amigos, personas que le den a uno la amistad de forma sincera. Otra enseñanza, o como dice aquí, otra moraleja de la fábula, podría ser: dialogando podemos hacer una vida más amable con los demás. Dialogando podemos hacer una vida más amable con los demás. Es decir, que si a mí me gusta una cosa y a mi vecino o a mi hermano o a mi primo no, entonces ¿será que cuando nos encontremos nos dedicamos a alegar y a pelear? No. Simplemente si a él le gusta, por ejemplo, el deporte del baloncesto y a mí me gusta el fútbol, pues entonces simplemente, así a mí no me gusta el baloncesto, pues yo tengo que aceptar es que a él sí. Entonces, mientras él sea feliz, pues también yo voy a estar bien, ¿cierto? Es un poquito eso, como pensar en las necesidades de los demás, y que los demás también tienen derecho a pensar, pero también a dejarnos a nosotros pensar. Y dialogando se solucionan las cosas. En la siguiente partecita dice: ¿tú escribirías otra enseñanza de la fábula? A ver, mientras he estado hablando tanto ahorita, de pronto algunos de ustedes han pensado: bueno, yo de ese cuentico, de esa fábula, en donde actúan el perro y el pollito, yo aprendí tal cosa. Entonces vas a utilizar estos espacios que están aquí, estos renglones, para escribir lo que piensas. Si de pronto crees dejar así, entonces de estos dos que están aquí encima, vas a escribir cuál de estos dos te gusta más. El que más te llame la atención, lo escribes ahí. Pero recuerda, se escribe en los renglones grises. En los blancos solamente suben las líneas o bajan las líneas, pero las cabezas de las letras no. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Bueno, así como la fábula nos cuenta una historia, también hay otra clase de narración que todos conocemos como cuento. Fábula y cuento son narraciones parecidas, pero no iguales. Tienen semejanzas y también diferencias. Semejanzas es en lo que se parecen y diferencias lo que es distinto. Bueno, entonces vamos a verlo aquí un poquito como de rapidez, porque el tiempo se nos empieza a agotar. El cuento es un relato de personajes reales o imaginarios y una acción que casi siempre se resuelve. Vean, hay una cosa que vamos a encontrar ya parecida entre el cuento y la fábula. El cuento y la fábula, los dos son relatos que pueden tener personajes reales, pero ya la diferencia de una fábula a un cuento es que el cuento a veces mete personajes imaginarios, como los que a veces encontramos o vemos, inclusive en las películas, porque muchas películas son como la representación de libros, de cuentos, o que a algunos les dicen novelas, en donde aparecen esa clase de personajes que en realidad solo existen en la imaginación, por eso se llaman imaginarios. Las partes del cuento son la iniciación, en donde se presentan a los personajes, el lugar donde viven o donde van a pasar las cosas. Entonces casi siempre empieza es con
Érase una vez, había una vez, o en un pueblo muy lejano. Por ahí hay unas películas que empiezan casi siempre con en un reino muy lejano, y de pronto, si no la recuerdan, uno de los personajes es Shrek, que es precisamente un ogro, y que si vamos nosotros a ver dónde hay ogros por aquí en Pore, en Colombia, pues en realidad no los hay, porque son personajes imaginarios. El nudo es la parte del cuento donde los personajes se involucran en algún tipo de aventura o algún conflicto muy interesante. El nudo es muy importante para la historia. Para que también ustedes me entiendan un poquito mejor esta parte, es la parte del cuento donde sucede alguno o varios problemas a los personajes. Y entonces estos tienen que empezar a mirar qué van a hacer para solucionarlos. Por eso es que dice que es muy importante para la historia, porque si no hubiera problemas, en realidad no habría una historia, solamente dirían el príncipe y la princesa vivían en tal parte y ya, no más, porque no tendrían entonces problemas. El desenlace es la parte donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba. Por lo general, el bien se impone al mal. Por lo general, casi siempre así pasa en todos los cuentos. O por lo menos recuerden una cosita en los cuentos de los príncipes y las princesas. Casi siempre lo que uno lee es ya al puro final, ya de última palabra, de últimas frases, es: y vivieron felices para siempre. Entonces es porque el bien triunfa sobre el mal. Pero hay muchas otras clases de cuentos, no solamente de príncipes y princesas. A los cuentos en los que los animales hacen y dicen cosas, como decíamos allí en la otra página, como si fueran personas, se les llama fábulas. Como en las fábulas los animales se comportan como personas, se dice que los personajes de la fábula son animales personificados. Además, las fábulas tienen el propósito de enseñarnos algo. A esto se le llama moraleja o la enseñanza. ¿Y qué es? Entonces, los cuentos como las fábulas no solamente son para los niños, sino para toda la gente, porque a través de los tiempos los humanos siempre han disfrutado las historias ficticias. ¿Pero qué significa ficticio? Significa imaginario, significa historias que en realidad no pueden haber sucedido, que son inventadas. Y viene un ejercicio que con ese vamos a terminar la actividad del día de hoy. Dice lo siguiente. Dice: interpreta. ¿Interpretar qué es? Que vas a leer y a poner cuidado, que es lo que te toca hacer. Lee el siguiente cuento corto y copia de nuevo todo, pero colocando los nombres en vez de los dibujos. ¿Y dónde los vas a colocar? Los vas a colocar en estos renglones. Aquí diría, si yo leo así: la vaca con mugidos le dijo al pollito que el cerdo estaba rebozándose en el charco. Sentada la gallina ha puesto un huevo, trotando el caballo va a avisar al granjero. Pero entonces la parte de interpreta, ¿qué significa? Que en lugar del dibujo vas a colocar el nombre. Esa es la parte de la interpretación. Relacionar la imagen que está ahí con el nombre que tiene esa imagen. ¿Listo? Entonces aquí va a estar así: toda la historia, pero solo en palabras. Y recuerden lo que les dije de las letras: buena forma, buen tamaño, no tan grandote,
y sobre todo bien ubicadas. No se pongan a dejarme en el aire las letras, porque para eso son las líneas. Listo, con esto damos por terminada esta actividad del día de hoy en lenguaje y nos vemos en la próxima actividad.